En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Hola, hola, mis queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones en Cristo Jesús. Paz y bien, santa alegría. Damos gracias a Dios por este momento que hemos venido anunciando que ya inició. Estamos dentro de la Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de Dios, tiempo para Dios, para acercarnos a Él, para tener más íntimamente, profundamente, tener más ese retiro con el Señor. Como decía hace poco el padre René Mondesir en una Eucaristía que tuvimos con él el miércoles de ceniza a las 11 de la mañana aquí en la Casa Nacional. Estamos en los estudios de la Casa Nacional de la Renovación Carismática, que le agradecemos a la Renovación por este momento que nos permiten aquí grabar Abad Padre Internacional para transmitirlo desde acá. Entonces, al igual que él en la Eucaristía, así decía también en los avisos la hermana Dilenia de Jesús, la coordinadora nacional Juliana de Jesús, decían ellos que esta Casa de la Renovación está abierta para todos y cada uno de ustedes de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y decía el Padre, vengan al Santísimo. Pueden ser los minutos, el momento que sea, y ahí tengan su retiro con el Señor en el Santísimo. Es un momento propicio para ir a los pies de Dios, a los pies del Maestro, reflexionar y preguntar a Dios y nosotros mismos meditar, ¿por dónde va mi vida? ¿Por dónde va el sendero de mi vida? Así que, mis queridos hermanos, para nosotros poder saber más o menos por dónde está ese sendero, vamos a pedir luz y a pedir la luz de aquel que es la verdadera luz, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él vamos a pedirle al Padre del Cielo que envíe el Espíritu Santo. En estos momentos te invito a cerrar los ojos y abrir las manos, a pedirle al Abad, a pedirle al papá tuyo, a mi papá, a papá Dios, a pedirle la luz de su Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven en el nombre de Jesús y derrámate en este lugar para entender tu palabra, para compartir con el espíritu de obediencia, con el espíritu de la fe, compartir y entender la palabra de Dios. Y te pido de un modo especial, mi Dios, que en el llamamiento y la invocación de tu Espíritu Santo, tú vayas y toques a ese joven Karim Abba, algo así. Tú lo conoces, Karim, Señor. Yo te lo presento para que tú restaures su vida y su salud, Señor. Si te parece bien, en el nombre de Jesús, yo te lo presento. Si tú entiendes, Señor, que le puedes permitir esa oportunidad y que tenga un encuentro contigo, mi Dios, que ahí donde esté en la cama o donde esté, tenga un encuentro contigo. Te lo presento, mi Dios, y te lo presento junto a todos mis hermanos que en estos momentos están llamando el Espíritu Santo. Y lo llamamos el Espíritu Santo para Karim y los médicos que lo están asistiendo, para que sea Dios a través de esos médicos que lo sanen, que trabajen en su vida y en su salud en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti, Espíritu de Dios. Te doy gracias porque estás aquí. Te doy gracias porque me guías, porque Dios me bendice a través de su misericordia. Gracias por estar con nosotros, Espíritu Santo. Gracias, papá Abad, por enviarnos tu promesa. Gracias, Jesús. Todo
Y como lo prometido es deuda, estamos de vuelta aquí, mis queridos hermanos y hermanas, aquí en el programa Abad Padre Internacional, donde vamos a compartir la palabra de Dios, el Evangelio del día. Dice así, está tomado del Evangelio de San Mateo y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos. Llegará un día en que se llevarán al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hablaba en parábolas a otros, a sus discípulos. Él se lo explicaba llanamente, que lo puedan entender más fácilmente. Por eso también llegó un momento que dijo: el que tenga oídos, que oiga. Entonces, vimos con la inquietud que se le acercaron a Jesús. Pero ven acá, aquellos, yo, nosotros ayunamos, pero tus discípulos no ayunan. Queridos hermanos, es que el Salvador estaba con ellos, Él hablaba de Él. ¿Es que acaso el novio de la boda, mientras está presente, van a guardar luto, van a ayunar, van a aclamar? Si tienen ahí a quien tienen que aclamarle, a Jesucristo. Tú tienes a Jesucristo, mi hermano, mi hermana. Ten fe en esa Eucaristía y mucho fervor que tú vas cada día, cuando puedes, cada domingo. Ahí está Jesús. Ahí vas a encontrarte con Él. Oye, cómo nos dice el encabezado: cuando se lleven el novio, entonces ayunarán. Aprovechemos ahora que el novio está con nosotros. Decimos a veces: sí, Cristo viene, Cristo. No, Cristo lo hacemos presente nosotros aquí en la tierra a través de la oración, a través de la caridad, a través de las buenas obras, mis queridos hermanos. Y estamos, como yo decía al principio, en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo que muchos y muchas ayunan. No hay un mejor ayuno, como ha dicho en otros tiempos y en tiempos pasados. Ha dicho el Papa Francisco, su santidad, Papa Francisco. Lo voy a decir yo un poco más jocoso. Vamos a dejar ese ayuno de la comida. Vamos a dejarlo aparte. Es una opinión, no es que lo hagan, pero puede ser que algunos lo hagan. Y vamos a ayunar de la lengua. Vamos a hablar menos y a orar más en este tiempo de Cuaresma. Vamos a entregarle al Señor este inicio, que estos son los días iniciales de la Cuaresma, porque ya inició el pasado miércoles de ceniza, ya inició la Cuaresma. Pero como son los días de inicio, vamos a ofrecerle al Señor un sacrificio. Si a ti te gusta tal vez tal carne, comerla siempre en la semana, ofrécesela al Señor ofrécela a Él tal vez por tu mal comportamiento en algo, en X o Y, y no la comas durante la Cuaresma. Si la come en un mes, la come 4 veces, trata de comerla una vez al mes. Y así tú se lo ofreces por algo, por mi conversión, Señor, por mi mal actuar a veces, por las tantas fallas que tengo. Entonces ahí va ese sacrificio y ese ayuno durante la Cuaresma. Ojo, no estoy diciendo que dejen de ayunar de comida, de alimentos, porque el ayuno nos ayuda bastante para nuestra espiritualidad y nuestra vida cristiana. Pero a veces resulta más espiritualmente en algunas personas el ayuno
material, o vamos a decir el ayuno personal, como ya yo decía, la crítica, que nos gusta también hablar mucho. Y como les invitaba, vamos a pedirle a Dios la gracia durante esta cuaresma, que quién sabe si se nos queda para siempre, a practicarlo en estos 40 días, a practicarlo durante estos 30 y pico de días, como ya dije que ya comenzó. Vamos a pedirle a Dios que nos permita la gracia de orar más y hacer menos otra cosa, sin descuidar el hogar, sin descuidar a la pareja, al hombre, a la mujer, a los hijos, sin descuidar los quehaceres. Eso es así. Entonces, porque vemos a José, a María, pero José y María cumplieron con la voluntad de Dios, pero dentro de la voluntad de Dios también estaban los quehaceres. Seguro mientras Jesús carpinteaba, mientras José carpinteaba, estaba María cuidando el niño, estaba María cuidando la casa, y así sucesivamente. Por eso quise hacer ese aclarando. Entonces pidámosle esa gracia a Dios de la oración, de la contemplación, de la meditación. Quién sabe si esas virtudes se quedan con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu santo evangelio. Te pido que a través de la lectura de esta palabra, Señor, tú sanes todos los enfermos, los libere, mi Dios. Tú bendiga a cada persona a través de este santo evangelio, Padre Santo, y que bendiga muy especialmente a Karim y a toda su familia. Dale más fe en ti a sus padres, dale más fe en ti a su familia, y dale a él, si te parece bien, en el nombre de Jesús, concédele su salud. Gracias, Señor, por tu palabra. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bienvenidos a esta última edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se ha estado emitiendo dentro del programa Abba Padre. Hasta ahora hemos visto todo este manual de exorcística, la primera parte, cómo se ha ejercido en la historia de la Iglesia, cómo se abandonó y en qué consiste, qué fenómenos nos vamos a encontrar, cómo discernir, cómo afrontarlos. Una segunda parte en que se explica cómo combatir a los demonios cerrando las 6 puertas que han utilizado para entrometerse. Y una última parte, cómo organizar este ministerio para no incurrir en los fallos, a veces muy graves, garrafales, que se cometen en el ejercicio de este ministerio, y que es muy grave, digo, porque los demonios no perdonan a los que los combaten. Y uno a veces, pues el otro día me decía una persona, oye, que me he encontrado con muchos ministros que han dejado el sacerdocio, que han estado como exorcistas. Claro, si se nombra gente que no esté preparada o que no están viviendo de manera fuerte su ministerio, pues eso es un peligro, porque van a ir a por él y van a ir a hacerle caer y que abandone, se desespere, etc. Y si no se forma, pues lo mismo. Por eso, ese es lo que hemos estado viendo. Pero quería acabar subrayando un tema que Francisco no para de recordar, que hay una demanda que la Iglesia no puede desatender. No puede desatenderla desde los tiempos del Señor, donde ya existía esa demanda, pero ahora que está tan extendida, que hay tanta necesidad, pues menos todavía. Nos hemos referido en la primera parte a las causas de ese abandono de siglos que se ha producido en la Iglesia, de estos ministerios de sanación y liberación, cuando la Iglesia pasa a ser una Iglesia estatal. Entonces, pues ya no necesita
hacer milagros ni expulsar demonios para tener seguidores, porque ahora todo el mundo tiene que ser miembro de la Iglesia por pertenecer al Imperio Romano o al país de que se trate. Entonces, pues esto no se puede dejar, porque no puede ser, y hay que corregirlo, ahora que ya no somos Iglesia estatal, afortunadamente, porque atañe al núcleo de la misión evangelizadora que Jesús ha confiado a su iglesia. Y aparte de, como decimos, por la demanda tan notable que hay de personas que necesitan esta atención. Miren, estas personas no pueden esperar. Yo creo que de las mayores faltas de caridad que se pueden cometer es no atender al necesitado. Hablamos mucho de los pobres, de los necesitados. Pues miren ustedes, los más necesitados son los que son atacados directamente por los más crueles de toda la creación, que son los demonios. Si a estos los... Es decir, esto es como si fueras tú a una unidad de urgencias de un hospital y te dije, estamos de vacaciones. Pero digo, usted puede irse de vacaciones, el dermatólogo, y lo sustituye otro, lo que sea. Pero las urgencias no tienen vacaciones. Y estos son urgencias, porque sufren tanto que no pueden esperar. El Papa le insiste mucho que la Iglesia tiene que estar en modo de hospital de campaña. Y claro, yo no me imagino al coronel sanitario correspondiente diciendo a los que acuden in extremis, que le han volado una pierna, se está desangrando, que el hospital de campaña ha cerrado por un tiempo, las urgencias o la unidad de cuidados intensivos. No, mire usted, esto no es de recibo. No, es que se ha ido de vacaciones, como decían el otro día de un país, se han ido de vacaciones los exorcistas, ahí en el hemisferio sur, y entonces pues no atienden a la gente. Pero bueno, pero esto ¿cómo puede ser? Pero qué falta de caridad pastoral. Es importantísimo que saber que esto no puede. Mira, el Señor puso la parábola del buen samaritano, en que el mismo Cristo, eres el buen samaritano, levanta de esa postración a esa persona, y en este caso son personas que han sido apaleadas y por los mismos diablos. No caben las excusas que pusieron aquel sacerdote y aquel levita, que tenían que ir al templo, y como estaba prohibido celebrar los oficios levíticos o sacerdotales, si habías tenido contacto con sangre, pues pasaron de largo. No, el Señor dejó muy claro que esa excusa no vale, se siente, no cabe esto que cuenta Lucas 10, no cabe, hay que... No puede ser que estemos hablando de la misericordia, de que el año de la misericordia, tenemos que tener misericordia con los que sufren, con los pobres, los qué, y luego permanecer insensibles ante el sufrimiento de los que están siendo vejados, no por una maldad humana, no por una desgracia de la vida, una ruina, sino directamente por la crueldad de los demonios. Nos haríamos merecedores del juicio divino. Apartaos de mí, malditos, dijo Cristo. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, y estuve desorientado y no me orientaste, y estuve enfermo y no me visitaste, y estuve... O sea, no caben las excusas, nos juzgamos la salvación eterna. Y perdonen que hable con ese tono tan intenso, pero es que me duele de verdad el corazón cada vez que veo a una persona que no la están atendiendo. Estuve postrado y no me socorristeis. No son infrecuentes los casos de personas que, desesperadas por no encontrar ayuda en la Iglesia, acaban en las manos de los brujos, que los ponen cada vez peor. Y habían agotado todos los recursos a su alcance. Los vieron psiquiatras, psicólogos, sanitarios, diciendo que no era una cuestión médica. Pero se toparon con un sacerdote que los trató como desequilibrados, o se rieron de ellos, o fueron al obispado y les dijeron que no podían atenderlos. ¿Cómo que no podían atenderlos? Por eso ha escrito Francisco a todos los obispos del mundo hace 3 o 4 años, diciéndoles que están hasta el gorro en Roma de denuncias a obispos que no atienden a la gente. ¡Qué corazón misericordioso! ¡Qué caridad pastoral! Esto es un pecado gravísimo. Un pastor, dice Francisco, no puede ser que huela a despacho, tiene que oler a oveja. No puede quedarse en una labor burocrática, esto que llama Francisco el octavo sacramento, o Benedicto, en la entrevista última que le hicieron con los 70 años de su sacerdocio, por la Herder Correspondance, cuando hablaba de la Amtskirche, una iglesia de oficina,
es decir, de burócratas que celebran en falso bautizos, como decía don Fernando Sebastián, que para descanse el cardenal, primeras comuniones, confirmaciones, bodas, y que luego pues no tienen corazón, no tienen alma, no tienen, eso es burocracia pura, y que desatienden a la gente. La Iglesia tiene que convertirse, los cristianos, en una Iglesia en salida, dice Francisco en el Evangelii Gaudium, en su exhortación apostólica. Una Iglesia que abra sus brazos maternalmente a los necesitados de misericordia, a todos, sin restricciones ideológicas, y sobre todo más aquellos que más sufren. Una Iglesia que participe de la compasión del Maestro con los atribulados. Ese Jesús que cuando veía las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Y dijo, la mies es mucha, pero los trabajadores pocos. Y si encima los pocos que hay están pues no cumpliendo su obligación, pues aquello ya es tremendo, ¿no? Hace falta una nueva evangelización. Ya hemos perdido, gracias a Dios, el apoyo estatal. Ahora hay que emplear esos nuevos métodos, las nuevas expresiones, las nuevas proyecciones que decía Juan Pablo II para hacer realidad, y dentro de eso, en esa nueva evangelización, no se podría realizar si no se abandona esa mentalidad de pastoral de cristiandad, pastoral de masas. Y hay que recuperar ese ardor, ese nuevo ardor que hablaba Juan Pablo II, que permita contar con la caridad pastoral necesaria para convertirse en una iglesia humilde, una iglesia de minorías, una iglesia que acompaña a cada miembro de esa iglesia para que sean cada uno luego un discípulo de verdad, un fermento en medio de la masa. Esa iglesia cercana con la que sueña Francisco, esa iglesia evangélica del grano de mostaza y de la levadura, que con vitalidad va a acercar el rostro misericordioso de Jesucristo a todos los afligidos, y empezando por los más afligidos, que son los atribulados por los demonios. Por amor de Dios, vamos a pedir que se produzca esa conversión en la Iglesia para que atendamos a los que sufren, a los que más sufren. Y que Dios los bendiga. Y gracias por la paciencia, por haberme acompañado durante estas 115 aproximadamente lecciones sobre de exorcística. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios por este espacio de fe y por una oportunidad que Él nos concede para comunicar la buena noticia, para compartir con todos ustedes, hermanos y hermanas, del poder que tiene la palabra. En este espacio vamos a compartir el tema que se titula Cuaresma, Camino a la Conversión. Recordarles que estamos en este tiempo litúrgico de Cuaresma y que nos invita constantemente a estar renovando nuestro interior, a tener una relación más profunda, más directa con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a desarrollar este tema con el objetivo, durante este camino a la conversión, que es un proceso continuo que se da constantemente en la vida del cristiano y que parte de un encuentro con Jesús el Nazareno. Y quiero iniciar con este texto, el cual nos anuncia desde el miércoles de ceniza, cuando se da la apertura a este tiempo litúrgico. Cito el evangelista San Marcos en su capítulo 1, verso 15. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el gran enfoque, el anuncio de este tema que vamos a desarrollar. Se ha cumplido el plazo. Hay una advertencia del evangelista como para darle sentido a este mensaje de parte de Jesús. Cuando se nos refiere que se ha cumplido el plazo, es haciendo referencia a que ha llegado la hora. Y es por eso que finaliza diciendo este verso: convertíos y arrepentíos.
es una invitación a la conversión. Es una invitación a experimentar lo que es este cambio de vida. Es que tú tienes que prepararte, hermano y hermana, a que ya tu vida no va a continuar siendo la misma. Es que hay algo en nosotros que hoy el Señor nos invita que debe cambiar. Si en verdad tú y yo queremos estar con Jesús, con aquel que murió y que resucitó entre los muertos y que está vivo y tiene poder y quiere hacer milagros en tu vida, en tu casa, en tu familia, tiene que darse en nosotros un cambio. ¿Y qué es la conversión? Vamos a partir de diferentes connotaciones teológicas y exégesis de cómo se describe desde el concepto bíblico qué es la conversión. El Nuevo Testamento utiliza el término griego epistreo, que significa volverse a. Este término griego hacía referencia que sus reyes y sus grandes monarcas tenían que regresar a aquello a lo cual ellos pertenecían. Y es por eso que bajo este término de volverse a, como es un término griego, el profeta Joel, en la lectura que se nos lee en el miércoles de ceniza, Joel capítulo 2, versos 2 y 13, se nos habla de aquel oráculo que recibió el profeta de que el pueblo tenía que volverse a Dios, refiriéndose al Dios de sus padres. Israel pertenecía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, un linaje de patriarcas que a través del padre Abraham, padre de la fe, Dios había hecho una promesa de bendición, una promesa de salvación. Y es por esto que este término se sitúa en el Nuevo Testamento, refiriéndonos que tenemos que volvernos. Tenemos que volver a aquel al cual nosotros pertenecemos desde el principio. El término volverse a Dios significa dejar nuestra mala conducta y empezar a realizar la voluntad de aquel que nos llama y nos invita a estar con Él. Qué maravilloso es el Señor. Es una invitación con mucha delicadeza que Él nos hace en este día, porque esta invitación es un llamado personal que Él te hace a ti. Y Él está consciente, hermanos y hermanas, Dios Padre Celestial, de la persona que tú eres. Y en este momento hay algo que me da mucho gozo y mucha alegría, que ese Dios Todopoderoso que hoy nos invita a volvernos a Él, tiene un expediente de vida. Y el mismo profeta Isaías, en su capítulo 49, verso 16, dice que Él tiene un aprecio tan especial por nosotros que lleva nuestro nombre tallado en la palma de su mano. Y cuando se habla de tallar, es una etiqueta, es un sello que tiene, que no se borra. Es un sello que se marca para siempre, bendito sea su nombre. Y ese Dios que nos invita a volvernos a Él para experimentar una conversión bajo esa llenura y la guía de su Santo Espíritu, es aquel que nos promete, bendito sea el Señor, a que nos relacionemos con Él. Hermano, Dios te conoce. Ese Dios ante el cual tú y yo no podemos esconder lo que somos. Dios conoce esa debilidad, esas miserias que constantemente nos hacen negarlo a Él. Y hoy, hermanos y hermanas, ese mismo Dios que es Padre, que te creó a imagen y semejanza suya, por amor a su nombre, para que tú y yo seamos adoradores permanentes de su presencia, que estemos ahí clamando a Él con los brazos en alto, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder. Ese es el Dios de pacto con el pueblo de Israel y que hoy quiere renovar ese llamado para que todos aquellos que forman parte de su pueblo regresemos a Él. Él nos invita en medio de este volvernos a Él de experimentar un arrepentimiento. Porque en medio de este llamado también Él nos muestra que se tienen que ir dando cambios en nosotros. Se tienen que ir dando unos cambios desde dentro hacia afuera. Cito el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1427, donde nos dice: Jesús llama a la conversión.
Y esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino de Dios. Se ha cumplido el plazo. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen a Cristo ni su evangelio. Asimismo, el bautismo es el lugar principal de la conversión y primera fundamentación de la fe, el anuncio de la buena nueva. Recordemos las palabras del apóstol cuando se nos refiere: convertíos y arrepentidos y creed en el evangelio, tanto en las predicaciones de San Pedro como de San Pablo. Y Jesús en Marcos 16, verso 15 siguiente, cuando invita a sus discípulos a que prediquen la buena noticia para que el pueblo se arrepienta y se convierta, pero que tenga una experiencia a través del bautismo. Y esto es haciendo una referencia a la realidad del hombre, que nosotros por nuestra naturaleza somos pecadores. Y bajo esta condición de pecado tenemos que revolver y tomar ese anuncio de que tiene que darse en nosotros una sumersión a las aguas. Tenemos que estar inmersos a esas aguas que nos purifican, que nos limpian, que nos santifican. Porque con un simple paso, yo quiero convertirme, yo quiero ser una criatura nueva por tu propia cuenta, los resultados esperados por parte de Cristo no van a ser los correctos ni los logros que Él quiere que tú y yo alcancemos. Es una invitación mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Dios quiere provocar en nosotros una esencia diferente. Dios quiere deshacer, bendito sea su nombre, deshacer en nosotros toda esencia del mal, toda esencia del pecado, y surgir por el bautismo un hombre nuevo, una mujer nueva, según sus normas y preceptos. Alabado es el Señor. El profeta Joel, en su capítulo 2, verso 12 y 13, nos dice: volved a mí de todo corazón, con ayunos, con llantos, con lamentos, desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé, que es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y grande ante la misericordia de un pueblo que quiere volverse a Él. Este es el anuncio de la Cuaresma. Y hay una particularidad en este oráculo de Joel que me llama mucho la atención, cuando dice: volved a mí de todo corazón, y que ya no se rasguen las vestiduras, sino vuestro corazón. El profeta se está dirigiendo, recuerden que los judíos, porque este mensaje en ese tiempo en el cual el profeta habló era para los judíos, pero que hoy, como son palabras vivas, nos hablan a nosotros. Y era porque los judíos, cuando se encontraban en tiempos de luto, cuando estaban padeciendo persecuciones o estaban siendo esclavizados por otras naciones, ellos, para llamar la atención de Dios, se vestían de ceniza, ayunaban, oraban y rasgaban sus vestiduras. Esto es como un símbolo físico de mostrarle a su Dios que están arrepentidos, que están sufriendo y que necesitan que Él, que es supremo a ellos, que Él, que tiene poder, venga a resolverle, venga a atender su llamado. Pero el profeta, de una manera especial, como es un oráculo de Dios, son palabras movidas del Espíritu Santo, repite al pueblo: volved de corazón, porque nuestro Dios es clemente y compasivo y tardo a la cólera. O sea, que es un Dios compasivo, que es un Dios misericordioso, pero quiere que tú y yo volvamos a Él de corazón. Y el hecho de que Él sea tardo a la cólera no significa que su mirada no esté puesta sobre nosotros con un propósito de salvación. Nosotros tenemos que aprender que desde dentro de nuestro interior, desde lo más profundo de todo nuestro ser, tenemos que tomar la decisión y reconocer que apartados de Él no somos nada. Como dice San Pablo, que sin Él, o sea, ¿qué vamos a hacer sin ese amor, sin esa compasión que procede de Dios?
Porque ya sabemos, hermanos y hermanas, que escuchando su palabra y experimentando ese gran amor, todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Hermano, no será con tu propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Clamemos a esa misericordia insondable que emana del Padre y que se acciona en el hombre en la persona de Jesucristo. La palabra metanoia viene del término griego que significa una transformación espiritual. Y hay algo muy importante, los componentes de esta palabra metanoia. En los léxicos son prefijos meta, que significa más allá, y nous, que significa mente, cambio de espíritu, un cambio de mente. Es un cambiar tu dirección de vida, es cambiar ese concepto de lo que tú crees que tú eres, de lo que tú crees humanamente que tú tienes que hacer. Dios quiere poner en práctica a partir de hoy esa metanoia en su pueblo que somos nosotros y que acudimos a Él porque tenemos una gran necesidad de Él. La conversión, hermanos y hermanas, es un proceso, no un acontecimiento. Muchas veces, y respeto otras denominaciones que creen que por el hecho de participar en grandes campañas, en grandes retiros, cuando hay una manifestación gloriosa de la presencia de Dios, sí, Dios nos toca. Muchos quedamos impactados por experimentar lo que se siente cuando se está bajo la presencia de Dios. Todo esto son acontecimientos. Sin embargo, la conversión debe darse constantemente, paso a paso, día tras día. Y se va llevando a cabo encuentro tras encuentro con la persona de Jesús. Tenemos que constantemente acudir a Jesús, invocar el Espíritu Santo. La conversión no se adquiere de un día para otro, no. Debe darse desde el interior del corazón. Y es el resultado de un encuentro con Dios que nos introduce a relacionarnos con Él todos los días, por medio de la oración, por medio de su palabra. Con la gracia de su Santo Espíritu buscamos su presencia. Esto es la conversión, que se construye según tu disposición, según lo que tú deseas. Y en la medida de tu búsqueda, desde tu reconocer tu gran necesidad de Él, Dios enviará al Espíritu Santo en auxilio. Alabado es el Señor. Convertirse significa salir de una situación materialista, naturalista y humana, para adoptar una nueva actitud del nuevo hombre que Dios crea a imagen y semejanza de Él. Olvidarnos de todas las condiciones banales, estar dispuesto a renunciar a las ofertas del mundo, a prepararnos con la oración y llenarnos de la gracia que procede del Padre. Hay una cita bíblica que es muy particular y que el profeta de turno en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, verso 14, refiriéndose al pueblo de Israel, anunció este oráculo porque el pueblo se encontraba apartado de Dios y los profetas anunciaban que era necesario que el pueblo se volviera a Dios. Y cito segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Y mi pueblo que invoca mi nombre, se humilla y busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo los oiré desde el cielo. O sea, hermanos, que Él es un Dios compasivo, que Él es un Dios misericordioso, es cierto. Pero tiene que haber un ambiente, una manifestación en lo natural para que descienda lo sobrenatural. Que cuando invoquemos su nombre, vayamos a Él humillados. Busquemos su rostro desde nuestro corazón
y que nos apartemos de nuestros malos caminos. Porque para que tenga el efecto propicio de un clamor de un pueblo de Dios, actualmente que estamos orando por la paz entre las naciones de Ucrania, de Rusia, que estamos orando y la iglesia clama a Dios para que cese esta pandemia, por la conversión de tantos jóvenes que se pierden en los vicios, estamos orando. Y la iglesia clama en el nombre de Jesús. Pero aquí el profeta nos da estrategias de guerra, estrategias para saber interceder, buscar el rostro de Dios y alcanzar el milagro que estamos pidiendo. Bendito es el Señor. Nos tenemos que humillar, hermanos y hermanas. Tenemos que pedir el auxilio que viene de lo alto. Y volverse a Dios significa que se manifieste en nosotros una metanoia, un cambio de dirección. Y es por eso que te refiere que cambien sus malos caminos, que se vuelvan, regresen a Dios. Y este es el objetivo principal de este camino a la conversión en este tiempo de Cuaresma. Direccionarnos hacia la persona de Cristo Jesús y prepararnos para esa gran fiesta de Pascua, del paso del Señor de muerte a vida, y reconociendo su grandeza y su poder. Bendito sea su nombre. La carta de segunda de Pedro, en capítulo 3, verso 9, nos dice el apóstol: no se retrasa el Señor en el cumplimiento de sus promesas, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen y alcancen la conversión. Es una invitación de Dios Padre constantemente a que tú y yo cambiemos de vida, a que tú y yo no supongamos de que Dios no va a cumplir lo que Él nos prometió, sino que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a que nos direccionemos hacia Él. Es importante, quiero cerrar con este enfoque teológico de San Ambrosio cuando hace referencia al pueblo de Israel. Y escucha, hermano y hermana, este enfoque teológico para que tú te dejes direccionar por el Espíritu Santo, para que te dejes introducir en esto que el Señor quiere poner en tu corazón. Escucha, hermano y hermana. Dios condujo el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Dios sacó a Israel de la esclavitud. Porque Dios, escucha hermano, Dios sacó a su primogénito, a Israel, de la esclavitud. Porque Dios quería sacar a Egipto del corazón y la mente del pueblo de Israel. Y a través del desierto los introdujo a pasar procesos. Los internó por 40 años para purificarlos y direccionarlos hacia la tierra prometida. Y esto es la teología de la iglesia. Dios nos introduce en un desierto. Dios permite los procesos en tu vida. Dios permite que en ese cambiar, que en esa dirección que se da en nuestras vidas, Él permite que lleguen a nosotros ataques, persecuciones, enfermedades, y que así como Israel, que aún siendo libre de la opresión egipcia, pero como expresa San Ambrosio, Israel estaba siendo esclavizado en su mente y en su corazón porque cargaba a Egipto dentro. Y este es el cambio que Dios quiere que tú y yo hagamos. Echa fuera de tu corazón todo lo que te oprime. ¿Cuál es ese Egipto que te esclaviza? En el nombre de Jesús, la palabra nos invita a salir de la esclavitud, a no dejarnos atrapar ni engañar por el enemigo. Jesucristo, por su preciosa sangre que emanó con poder en la cruz del Calvario, nos lavó, nos limpió y fue cancelada la deuda, dice San Pablo. Esa deuda de iniquidad y de muerte que yacía sobre nosotros, fueron rotos esos vínculos con el mal, porque en el nombre de Jesús somos nueva criatura. Por tanto, la palabra nos invita a sacar de nuestro corazón y de nuestra mente todo lo que nos esclaviza y caminar hacia la tierra prometida, que es la buena nueva, el evangelio, el reino de Dios que ya está en medio de nosotros.
Vamos a orar, hermanos y hermanas, y vamos a darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por tu casa, por tu familia, por tantas personas de los diferentes países que están conectados, Abba Padre. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos introduzca en esa dirección hacia la tierra prometida, en esa dirección de estar encaminados a ser hombres nuevos y mujeres nuevas, como dice San Pablo, aquel que es forjado por la obra del Espíritu de Dios. Jesús, te alabo, te bendigo y te adoro. Bendito seas por siempre, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias. Ven a cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios, que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, a fortalecernos. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a poder volvernos a Dios. Colócanos en la dirección correcta. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestra mente, toca nuestro corazón. Que podamos hoy, en el nombre de Cristo Jesús, rasgar nuestro corazón y entregarnos a Dios. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que tú quites de nosotros toda dureza del corazón y que todo aquello que aún está en nuestro interior, que nos conduce a Egipto, que nos conduce al pecado y nos impide agradarte, mi Señor, que por el poder de tu preciosísima sangre sea cortado, sea desarraigado en tu nombre, Jesús de Nazaret, por tus méritos en la cruz del Calvario, por el poder de tu palabra. Ven a nosotros, Jesús. Sal a nuestro encuentro, así como tú saliste al encuentro de Saulo, que fue transformado en San Pablo camino a Damasco. Modelo de conversión, San Pablo. Y muchos de nosotros que somos testigos de que tú saliste a nuestro encuentro. Que hoy se cumpla tu palabra, Jesús de Nazaret. Sal al encuentro de tu pueblo e introdúcenos en el camino hacia la salvación, según tu palabra para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendice nuestras familias, nuestros planes y proyectos, y ayúdanos, Señor, a tener una mirada hacia ti, y que nuestras vidas estén inclinadas para agradarte, bendecirte y glorificarte. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Bendecimos al Señor por esta oportunidad y seguimos unidos en oración. Bendiciones. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final por hoy, al final de esta intervención de Abad Padre Internacional, agradeciéndole a él por esta oportunidad tan bella y tan hermosa. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir este momento, para compartir este segmento de aquí, de la palabra de Dios, celebrado y llevado a cabo aquí en Abad Padre Internacional. Sin más, mi querido hermano y hermana, yo me despido bendiciéndote a ti, a tu familia, a tu trabajo, tu negocio. Y si tú no tienes empleo, órale a Dios durante esta cuaresma. Ofrécele algo a Él y que te ayude a conseguir ese empleo, y lo conseguirás antes de resurrección, antes de pasar esta cuaresma. Que Dios te bendiga. Permite que por los
permita